Estas son las noticias de France 24. Más de 1 millón de personas están sin servicio de electricidad en Estados Unidos debido a la tormenta invernal que azota ese país. 7.000 vuelos han sido cancelados hasta el momento. Recientemente, el estado de Nueva York decretó el estado de emergencia. En Argentina, la oposición política presentará una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández. Esto después de que el mandatario se negara a acatar un fallo de la Corte Suprema que lo obliga a restituir fondos para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y 3 personas murieron y otras 3 resultaron heridas en un tiroteo ocurrido frente a un centro cultural kurdo en el centro de París, la capital francesa. Las autoridades avanzan en la investigación para poder esclarecer las causas de este hecho. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Vamos a comenzar en Estados Unidos. Allí, debido a la tormenta invernal que afecta buena parte del territorio del país, las autoridades indicaron que más de 1 millón de personas están sin servicio de electricidad y más de 7.000 vuelos tuvieron que ser cancelados. El estado de Nueva York declaró recientemente el estado de emergencia para poder hacer frente a la situación. El informe es de Rafael Pérez. Una tormenta de nieve única en una generación. Así calificó el National Weather Service el fenómeno meteorológico que potencialmente afectará a más de 240 millones de la población estadounidense. Las imágenes satelitales muestran grandes masas de aire sobre la Unión Americana. Alrededor de 7.000 vuelos fueron cancelados, causando caos de cara a la celebración de Nochebuena. Nos preocupa mucho que los vuelos se retrasen o se cancelen. Afortunadamente ese no es el caso hasta ahora, pero he estado ansiosa por traer a nuestra familia aquí a tiempo, tratando de ver a la familia que no hemos visto en muchos años debido al COVID. Y las carreteras tampoco son ajenas al problema. Los conductores se enfrentan a una visibilidad casi nula. En la víspera, el presidente Joe Biden advirtió de la magnitud de la tempestad en una sesión informativa. Por favor, tómense esta tormenta muy en serio. Yo no sé si sus jefes los dejarán, pero si todos tienen planes de viaje, váyanse ahora. No es broma. Más de 1,25 millones de personas se quedaron sin electricidad. Igual de afectada se vio la paquetería por correo. En este sentido, la empresa FedEx afirmó que habría retrasos en las entregas a nivel nacional. Para el sábado se espera mejoras en las condiciones meteorológicas a medida que la masa de aire se desplace hacia el este. Y también en Estados Unidos, el Congreso de ese país aprobó el presupuesto para el año fiscal 2023. Los fondos para estos gastos alcanzan los 1,7 billones de dólares, dentro de los cuales están los 45.000 millones destinados para la ayuda de Ucrania. La Cámara de Representantes dio su visto bueno a este proyecto de ley por 225 votos a favor y 201 en contra. Esto tiene lugar solamente un día después de que el Senado, de mayoría demócrata, también lo hubiera validado por 68 votos a favor y 29 en contra, evitando así un cierre del gobierno federal. Ahora solo resta que la firma del presidente quede en el documento para que entre en vigor. En otros temas de nuestro continente, hay tensión política en Argentina luego de que la oposición presentara una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández. La medida tiene lugar después de que el mandatario se negara a acatar un fallo de la Corte Suprema que lo obliga a restituir fondos a la ciudad de Buenos Aires, la capital, cuyo gobierno está dirigido por la oposición. Valentina Torres Sánchez nos cuenta más en su informe. A solo días de terminar los festejos mundialistas, la política devolvió la tensión y la polarización argentina. La Corte Suprema de Justicia ordenó al gobierno nacional que entregue unos 997 millones de dólares adicionales a la ciudad de Buenos Aires, que provienen de los impuestos recaudados por el fisco. Se trata de los llamados coparticipables que se entregan entre las provincias y la capital, según una tabla de porcentajes establecida por la ley. En 2016, el entonces presidente Mauricio Macri aumentó por decreto la suma que recibía la ciudad de Buenos Aires del 1,40% al 3,75%. Esto justo cuando el gobierno local quedaba en manos de Horacio Rodríguez Larreta, su delfín político. Posteriormente, en 2020, el actual jefe de Estado, Alberto Fernández, recortó los fondos a la capital del 3,75% al 2,32%. Y ahora la Corte dictaminó que pasen al 2,95%. Fernández aseguró que no acatará la resolución. En un día aciago para el federalismo por este fallo tremendo que ha sacado la Corte.
que genera una enorme desigualdad entre la ciudad más opulenta del país y el resto del país. La decisión de Fernández generó un fuerte revuelo entre la oposición. La coalición cívica ya presentó una demanda penal por alzamiento, desobediencia judicial, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El presidente presentó una recusación contra los jueces de la Corte para que no participen en este proceso. Esto no es contra la ciudad, esto es contra la Constitución Nacional. Expertos aseguran que la decisión de no respetar el fallo sí incumple la Constitución y sectores de la oposición ya consideran pedir un juicio político contra Fernández. Y no muy lejos de allí, en el vecino Chile, en la ciudad de Viña del Mar, las altas temperaturas del verano han provocado incendios que han arrasado con cerca de 7.000 hectáreas, unas 200 viviendas y 2 personas han perdido la vida. Las conflagraciones se mantienen activas, por lo que el gobierno central decretó el estado de catástrofe en esa zona costera. Andrés Triviño nos cuenta más en su informe. Las altas temperaturas en Chile generan estragos. Los residentes de Viña del Mar, en la costa central del país, limpian los daños de un gran incendio mientras las llamas se mantienen vivas y afectan a cientos de personas y hogares. El gobierno central decretó el estado de catástrofe en la zona. Nos ordenaron subir a todos. Andaba buscando una amiga desaparecida, pero no la puedo encontrar. Es un caos esto. Una ola de calor que ha azotado a Chile con temperaturas récord en algunas zonas y la falta de lluvias ha intensificado los incendios forestales que ya han quemado más de 7.000 hectáreas en menos de una semana. Las autoridades calculan que entre 200 y 500 casas estarían afectadas por las llamas en Viña del Mar, por lo cual han desplegado helicópteros y aviones cisterna, además de brigadas terrestres. Bueno, tenemos pérdida total, o sea, la familia yo la tengo estando mi papá que está más abajo, así que vine a ver, perdimos todo se puede decir, documentos, perdimos vehículos, lo que más siento son unas perritas que se me quedaron adentro, así que están por ahí, están muertas también. Afectada a las casas de mi suegra, la casa de mis amigos, bueno, se perdió todo. Los bomberos han informado que las condiciones climáticas actuales podrían contribuir a que el incendio sea controlado prontamente. Vamos ahora hasta Francia. 3 personas murieron y otras 3 resultaron heridas, en una de las cuales se encuentra en estado grave tras un tiroteo que se produjo en el centro de París, la capital francesa. Los hechos ocurrieron justo enfrente de un centro cultural kurdo, etnia a la que pertenecen las víctimas. Las autoridades de la capital están investigando las causas de este hecho. La calle Denjon, acordonada por la policía, ubicada en el distrito 10 de París, alberga un centro comunitario kurdo. Fue allí, en pleno día, donde un individuo abrió fuego. El restaurante y la peluquería vecinos, también kurdos, fueron atacados. Vimos gente corriendo y luego entramos en la peluquería y vimos que había 3 heridos en la peluquería. Entonces me pidieron que llamara a los bomberos. El presunto autor de 69 años ya era conocido por la policía, en particular por un ataque contra inmigrantes. Así lo ha confirmado la fiscal de París en el lugar de los hechos. Se trata de personas que estaban instaladas en tiendas de campaña y la persona en cuestión atacó estas tiendas. Se abrió una investigación a finales de 2021 y la persona en cuestión ha sido puesta en libertad recientemente. Herido, sobre todo en la cara, el sospechoso fue trasladado al hospital en estado de relativa urgencia. Acto seguido, fue detenido. La brigada criminal se hizo cargo de la investigación. ¿Fue un acto racista? Las investigaciones tendrán que decirlo. Una cosa es cierta, esta es una de las líneas de la investigación. Iracunda por el ataque, la comunidad kurda de París reaccionó. L'une des victimes aujourd'hui assassinées. Una de las víctimas asesinadas hoy era una de las responsables del movimiento de mujeres kurdas en Francia. Por eso hay un carácter político, por eso hay un carácter terrorista. Que nadie intente hacernos creer que se trata de un simple atentado orquestado por la extrema derecha. El presidente Emmanuel Macron reaccionó ante el hecho, calificándolo de atroz. Así también lo hizo la primera ministra Elisabeth Borne, quien manifestó pleno apoyo a las víctimas. Hasta aquí las noticias. Sigan France 24.